Muy bien. Vamos a abrir nuestro NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a cerrar esto. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a colocar de nombre figura. Pero no le vamos a crear el método principal. En nuestro paquete, en el paquete por default, vamos a crear una nueva clase. Aquí vamos a llamar figura. Vamos a guardar esto. Y pues vamos a empezar a crear nuestra clase. Y dice que por concepto que debe tener la palabra clave abstract class, en este caso figura. Yo creo que lo escribí mal. Abstract. Ahí está. Abstract. Y luego pues vamos a crear una variable privada de tipo string para determinar el nombre o el color de la figura. Y luego vamos con el public, el constructor. Y el constructor pues nos va a recibir un parámetro de tipo string que va a tener el color de la figura. Y le vamos a asignar que en esta clase el color es igual al color, que en este caso es el parámetro que está recibiendo en el constructor, para asignarle el color a la figura. Luego vamos a generar la clase abstracta o le vamos a decir que genere el método getColor, o sea, el get de nuestra variable. Eso lo podemos hacer aquí con botón derecho, insertar código, le decimos el getter y pues aquí nos pregunta que es de la variable color. Y ahí ya asignamos el método getColor o para obtener el color de la figura. Y luego pues podemos generar el método público abstracto double. ¿Por qué double? Porque podemos enviar valores con decimales. Le vamos a colocar calcular área. Y aquí tenemos ya nuestra clase abstracta que nos va a recibir, nos va a permitir a nosotros pues calcular el área de n figuras. En este caso pues vamos a hacer el ejemplo del cuadrado y del triángulo según la imagen que está allí. Y pues si ustedes se dan cuenta, aquí está el método público abstracto, ¿verdad? Que nos va a permitir poder alcanzar este método y poderle dar instrucciones, como quien dice, sobreescribir en este método instrucciones a través de la clase del cuadrado o la clase del triángulo o la clase del círculo. Muy bien, ahora vamos a hacer la clase del cuadrado. Siempre en nuestro paquete por default. Vamos a escribir cuadrado. La idea principal es que dentro de la clase de la figura se invoque al método abstracto de la clase figura para poder
realizar un cálculo específico, en este caso, obtener el área del cuadrado. Entonces empezamos. Aquí sería cuadrado, pero lo vamos a extender. Extend de figura. Extend de figura. Ok. Entonces aquí vamos a generar una variable pública double para el lado del cuadrado. ¿Por qué solo una variable? Esa es pregunta general. ¿Por qué solo una variable para el cuadrado para recibir valor? Cualquiera puede responder. Aquí está mal escrito doble. Cuadrado y de tipo string que va a recibir el color y doble que va a recibir el lado del cuadrado. Super, que en este caso es para obtener el color de la figura, porque eso está dentro de la clase figura. Y de esta clase, punto, lado, vamos a recibir lo que viene en lado, que es el parámetro que viene aquí, que va a recibir el constructor. Ok. Luego, pues, public double calcular área. Aquí ya estamos invocando al método abstracto de la clase figura. Pero aquí sí le vamos a decir que retorne un método, es decir, que me retorne un cálculo. ¿Qué va a retornar? Lado por lado, que prácticamente es la multiplicación. ¿Sí? Muy bien, me parece que es Sergio, ¿va? Muy bien, Sergio. Ya es difícil olvidar tu voz porque siempre hay participación. Vamos a ver aquí por qué marca esto. Dice cuadrado no es abstracto y no es sobreescribible. Muy bien, esto lo podemos dejar así. Entonces, aquí cuadrado. Bueno, con esto ya lo solucionamos. Ok, vamos. Muy bien, excelente. Muy bien. La ventaja del ID de NetBeans es pues que nos da a nosotros la forma de cómo solventar los problemas. Y eso es la ventaja de cualquier ID que esté bien desarrollado. ¿Alguien levantó su mano? ¿Sí? Ahí está. Es importante que cuando, por ejemplo, yo escriba, por ejemplo, acuérdense que yo ya no tengo la vista de halcón que tienen ustedes como jóvenes, ¿verdad? Entonces puede ser que yo escriba mal. Por ejemplo, aquí tiene razón Sergio. Mire, calcular área. Y es calcular área, ¿verdad? Vamos a ver, calcular área. Y entonces aquí en la clase esta ya sería calcular área. Vamos a ver si esto ya nos evita esto. Y ahí está solucionado el problema, como dice Sergio. Y también era válido el override que decía
Abdías creo que era, pero ahí estamos. Ahora vamos a generar nosotros la clase que nos va a permitir pues utilizar tanto la clase cuadrado como la clase figura. Y vamos a llamarle aquí generar cuadrado. Muy bien. Y pues si nosotros generamos cuadrado, aquí vamos a generar el método público. Public static void main string, los argumentos muy bien. Vamos a declarar una variable de tipo string, que es el color, ¿verdad? El color, y le vamos a decir, pongámosle aquí color del cuadrado. Y vamos a declarar una variable de tipo double, que es el lado del cuadrado. Y vamos a establecer una variable de tipo scanner, tecla pongámosle, o teclado, es igual a new scanner y system.in. Aquí nos va a requerir que importemos el Java Util Scanner. Le da clic aquí, es parte del ID de NetBeans que permite pues que no cometamos demasiados errores a la hora de estar escribiendo código. Y esto es bueno. Entonces, ahora con un system.out println le vamos a decir ingrese el color del cuadrado. Ok, y aquí con la variable color del cuadrado vamos a capturar nosotros es igual a el objeto teclado que creamos de scanner punto next line. Y luego system.out.println vamos a decirle que ingrese el lado del cuadrado. Y lado del cuadrado es igual a teclado.nextDouble. ¿Por qué? Porque nuestra variable es de tipo double. Y luego vamos a generar que de la clase cuadrado, voy a generar una variable de ese tipo que se llame mi cuadrado es igual a new cuadrado. Y ahí estamos. Solo que no le envío los parámetros, le estoy enviando, necesito enviarle los parámetros. Y los parámetros son el color y son el lado. En este caso es, digamos, color del cuadrado. Y el otro sería lado del cuadrado. Y ahí estamos. Entonces, si yo
quisiera ya visualizarlo. Aquí en este objeto ya tengo los datos que pues se están manejando con la figura. Si yo quiero verlos, pues simplemente le digo con un system en la consola también, out.println, println, le digo el color del cuadrado es, y le coloco aquí mi cuadrado, porque es la variable de objeto que creamos de la clase .getColor. Y ahí ya tengo el color. En otra línea podría tener, digamos, también el out.print, el área, ln, el área del cuadrado es, y luego mi cuadrado punto, aquí sería calcular el área. Entonces, de una vez está calculando el área y está devolviendo el resultado. Esto sería para poder que veamos pues con un ejemplo tan sencillo y práctico cómo utilizar el método de la clase abstracta que no está definido el funcionamiento en ella, sino que está definido en otra clase. Y lo vamos a ver con la del triángulo. Por ejemplo, aquí, si yo quiero generar el cuadrado, aquí ingresa el cuadrado, el color del cuadrado. Vamos a poner amarillo. Ingresa el lado del cuadrado, 10. Entonces dice que el área del cuadrado es 100. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Es lado por lado, que es la fórmula que se ejecutó en cuadrado, en esta clase de aquí. Se ejecutó prácticamente esta fórmula. Pero se pudo hacer porque realmente está el prototipo de la clase abstracta figura, tiene el prototipo del método calcular área. Y ahora pues lo vamos a hacer. Vamos a ver que también se puede hacer con otra figura, no necesariamente solo con el cuadrado. Y para ello pues vamos a generar la figura del triángulo y lo que vamos a hacer pues es copiar la mayor parte del código de cuadrado. Triángulo, este triángulo, y pues vamos a generar aquí lo de cuadrado, aquí. Vamos a ponerlo aquí en triángulo, aquí. Le vamos a colocar que se va a extender, solo que se va a extender de figura también. Figura. Y pues vamos a colocar el private, el color, private. Aquí solamente la altura. Podría ser el color también. Muy bien. Sería la altura, private doble altura. Y también necesitamos la base, private doble base, que es la del triángulo. Y pues aquí public, el método constructor, triángulo, va a recibir de tipo string
un dato de tipo string que es el color, un dato de tipo doble que es la base y un dato de tipo doble que es la altura. Aquí. Vamos a ver si escribí bien triángulo. Sí, vamos. Entonces aquí muy bien, sigamos. ¿Por qué genera esto? Sigamos. Bueno, super color y de esta clase punto base va a ser igual al parámetro que se llama base, y de esta clase punto altura va a ser igual a altura del parámetro que está recibiendo la clase. Y pues vamos a el método público doble para calcular área. Siempre y definimos aquí que va a retornar base por altura dividido 2. Eso es lo que va a retornar esta clase, este método de calcular área. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en cuadrado, ¿qué es lo que va a retornar calcular área? Va a retornar el área del cuadrado, lado por lado. Es una fórmula totalmente diferente. En el triángulo, ¿qué va a retornar? Aunque el método se llame igual, pero está implementado de una manera diferente. O sea, va a retornar base por altura dividido 2. Vamos a grabar. Y pues vamos a generar lo mismo aquí, solo que aquí va a separar el triángulo. Vamos a generar un triángulo. Entonces, vamos a grabar todo esto aquí y vamos a ir solamente cambiando datos. Es para ya no atrasarnos mucho. Entonces aquí, digamos que este se va a llamar color del triángulo. Y este va a ser base del, o dejémosle solo base, aquí. Y otra variable double para la altura, así. Y en el teclado vamos a calcular la variable para obtener el ingreso del teclado. Entonces aquí sería ingrese el color del triángulo. Y aquí sería color del triángulo. Y luego le pedimos que ingrese la base del triángulo. Y sería aquí base.
y luego le pedimos que ingrese la altura del triángulo. Y aquí sería altura. Y luego, pues, triángulo sería aquí. ¿Por qué? Porque va a alcanzar el método abstracto de la clase de triángulo. Que va a ser mi triángulo. ¿Y qué le vamos a mandar? El color del triángulo. Le vamos a mandar la base. Y le vamos a mandar la altura. ¿Verdad? Porque así está en triángulo. Vean, va a recibir el color, va a recibir la base y va a recibir la altura como parámetros. Entonces aquí a la hora de generarlo, simplemente el color del triángulo es, aquí no es mi cuadrado, sino es mi triángulo, porque es la que generamos aquí, esta variable de tipo triángulo. Mi triángulo, voy a obtener el color y el área del triángulo, si ustedes ven, es, en este caso sería mi triángulo, pero el mismo nombre de método, solo que se va a sobreescribir en el método figura, perdón, en la clase figura, el método que solo está como prototipo para poderse ejecutar en función del cálculo que se está haciendo, tanto en el cuadrado como en el triángulo. Entonces, si yo genero un triángulo aquí, ahorita me está preguntando, ingresa el color del triángulo, le voy a poner celeste. Ahora me está preguntando la base, le voy a poner 10. Y la altura del triángulo le voy a poner 20. Entonces el área es 100. ¿Por qué? Porque 10 por 20 es 200, dividido 2, 100. Entonces, aquí es donde se cumple lo abstracto de una clase, que no me permite generar objetos de ella, pero sí me permite trabajar los métodos abstractos que estén en ella. Y eso es, pues, una gran ventaja porque sí, cuando no podemos generar objetos de cierta clase, sí podemos en todo caso ocupar o utilizar los métodos abstractos que estén en ella. Ok, vamos a detener este video.